Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta charla del Semillero de Investigación de Cirugía de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Juanita, hago parte del comité académico y hoy tenemos el tema Sistema Alemán de Residencias. Para esta charla nos acompaña el doctor Juan Pablo Hoyos, él es cirujano general de la Universidad de Antioquia. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y al final de la charla se abrirá un espacio para resolver las dudas. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas tardes a todos. Qué pena la hora. Tuve un poquito de problemas con la conexión. Espérate, yo ya pongo. Vamos intentando compartir. Listo. Están viendo la pantalla mía. Sí, doctora, ahí se ve. Perfecto. Bueno, este tema va a ser realmente breve. La idea es que sea algo más informativo. Es acerca de la residencia médica en Alemania. Como dijo Juanita, mi nombre es Juan Pablo Hoyos, soy cirujano general de la Universidad de Antioquia. Trabajé por 8 años en la IPS universitaria. También he sido profesor del Departamento de Cirugía de la Universidad de Antioquia. Y llevo cerca de 13 años trabajando en el área de cuidado crítico, principalmente en el Hospital Manuel Uribe Ángel. Porque entonces aquí, digamos, surge la pregunta: ¿por qué escoger Alemania? Y pues esto lo cuento desde mi experiencia, que estoy en el proceso pues como de homologación de la especialidad, de la carrera y la especialidad en Alemania. ¿Por qué Alemania? Primero porque es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. La residencia en Alemania es completamente gratuita, no requiere ningún tipo de examen de admisión. Digamos que dentro de la Unión Europea, aunque hay países con mejores ingresos, tiene uno de los mejores salarios para médicos en Europa. Lo otro es la calidad de vida, la tranquilidad y el respeto al personal de la salud. Aquí el asunto es, obviamente, si uno está dispuesto a pagar el costo que implica emigrar a un país distinto, con un idioma muy distinto y con unas costumbres que difieren bastante de las nuestras. Y digamos que esto surge a raíz de varias circunstancias, queriendo pues mucho mi país. Uno ve mucha dificultad. Esto no es como para desanimar a los futuros médicos o a los futuros o a los residentes que ya están en proceso pues de hacer su especialización en cirugía general o en otra área. Pero el panorama laboral en Colombia es un poco complejo. Cerca del 70% del personal del área de la salud tiene contratos irregulares, están contratados por obra de prestación, OPS, que es obra de prestación de servicios, sin ningún tipo pues, de vinculación directa con las instituciones. No se pagan cesantías, no se pagan vacaciones. La pensión se cotiza sobre un 40% del salario. Entonces, pues, digamos que la contratación del personal médico en Colombia es un poco irregular. Y a eso se le suman diversas dificultades de orden público, amenazas contra el personal de la salud, lo vivimos mucho en pandemia, en la gran mayoría injustificadas. Digamos que se ha perdido un poco el respeto hacia el personal de la salud. Creo que en parte ha sido culpa nuestra también y es producto posiblemente del mismo sistema que nos ha puesto a trabajar bajo ciertas circunstancias que no son las correctas. Cuando uno sale del país se da cuenta que realmente uno se acostumbra en Colombia a vivir y a trabajar en circunstancias que no son las más apropiadas. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron un informe reciente, Colombia es uno de los países que más trabaja en el mundo en cuanto a menos horas pues, libres, pero aún así es uno de los países con menor productividad en el mundo. Entonces yo creo que hay algo que debemos cambiar. Y en Alemania ocurre algo un poco distinto.
Allá los horarios de trabajo son mucho menores. En promedio el médico no trabaja más de 40 horas a la semana. Se hacen turnos en promedio de 8 a 9 horas diarias. Cuenta con 30 días de vacaciones al año más 12 días adicionales feriados completamente pagos. Y la licencia de maternidad y paternidad puede ir hasta año y medio compartido entre ambos padres. Durante el primer año la madre recibe el 100% de su salario, después de ese primer año el 66%. Entonces miren que las circunstancias son muy distintas. Entonces, para quien pueda estar interesado y desee hacerlo, y ahora que la Universidad de Antioquia tiene como buenos convenios con varias universidades en Europa y varias de ellas en Alemania, puede ser pues interesante para el que quiera conocer un poco más al respecto e ir conociendo la cultura alemana. Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades. Ahí me equivoqué. Se llama la República Federada de Alemania, ¿cierto? Es un país que cuenta con 16 estados federados, y eso es importante porque cada estado federado tiene una cámara de médico independiente. Entonces muchas veces los requisitos entre estado y estado pueden variar un poco, a veces también un poco los salarios, y eso pues también va a influir sobre qué estados uno pueda inclinarse más respecto a otros. Alemania es la cuarta economía mundial y es la primera de Europa. La sede principal del Banco Central de Europa está en Alemania, en Frankfurt. Y Europa y Alemania es el tercer país de Europa con mayor número de inmigrantes. De hecho, con la crisis que hubo en Siria y ahora con la crisis entre Rusia y Ucrania, gran parte de todos esos refugiados llegaron a Alemania. Digamos que en términos generales tiene una política de puertas abiertas, aunque la burocracia es un poco compleja, pero facilita pues ahí, respecto a otros países, facilita la tramitología, teniendo en cuenta que igual hay mucha burocracia en Alemania. Entonces este es un mapa de Alemania, estos son los 16 estados. El estado más grande es Bayern o Baviera, que está aquí al sur y su capital es München o Múnich. El otro estado grande del sur es Baden-Württemberg y su capital es Stuttgart. Los estados quizá donde más migran médicos, sobre todo latinos, suelen ser Nordrhein-Westfalen, aquí donde está Düsseldorf, Niedersachsen o Baja Sajonia, cuya capital es Hannover, Berlín, pues Brandenburgo, que la capital es Berlín, y Sachsen, que la capital es Dresden. Sachsen tiene en este momento, digamos, ha endurecido un poquito los requerimientos para la homologación de médicos extranjeros, pero pues igual se puede. Y Bayern y Baden-Württemberg, pues esos digamos son Baja Sajonia, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlín, Bayern y Baden-Württemberg. Entonces, digamos que el panorama en Alemania es algo similar a lo que ocurre en la mayoría de países europeos, y es que tiene una población envejecida. En datos del 2020, como pueden ver, la gran mayoría de la población son adultos, sobre todo de edad media, pero lo que es importante es que niños o jóvenes son menos del 15% de la población. Entonces la pirámide poblacional se les invirtió. De hecho, esto es importante. Gran parte de los doctores en Alemania, para 2017 se calculaba que más del 45% de los médicos en Alemania son mayores de 55 años y solo un 19-20% de los menores de 35 años. A ellos se les envejeció la población y esa situación empeoró durante y después de la pandemia, porque muchos médicos los jubilaron antes de tiempo porque eran muy mayores. Otros migraron a otros países con supuestamente, pues, que tienen mejores salarios y mejores condiciones, pero pues en términos de las condiciones laborales en Alemania para los médicos son muy buenas. Entonces migraron a Países Bajos, a los países nórdicos, a Reino Unido.
De hecho, pues los médicos alemanes tienen la posibilidad de ejercer virtualmente en cualquier país de la Unión Europea, por los estándares pues, que tiene su formación médica. Pero mire que también algo muy importante, aquí es datos, no es 2013, es 2023. Como pueden ver, el porcentaje de médicos o la cantidad de médicos en Alemania durante las últimas 2 décadas ha incrementado de una forma bastante marcada, sobre todo en los últimos 10 años. En este momento, para 2021 se calculan 409.100 médicos en toda Alemania, creo que para este año van en 416.000 médicos, de los cuales extranjeros son 57.200. Debido a que la población se envejeció y que digamos, muchos de los jóvenes prefieren hacer, digamos, carreras técnicas en vez de hacer carreras profesionales, sobre todo por el tiempo. Una carrera técnica dura 3 años y la diferencia de salarios con una carrera profesional pueden ser 1.000, 1.500 euros, no es mucha la diferencia realmente. Entonces, hay un gran déficit de profesionales. La BBC realizó un documental a principios de año. Se calcula que en Alemania, para poder mantener su productividad y su fuerza económica, requiere el ingreso de al menos 400.000 extranjeros profesionales cada año hasta el año 2060. O sea que, como ven, pues la necesidad de personal altamente calificado es alta y el déficit de médicos ronda alrededor de los 50.000 médicos para este año, y se calcula que en los próximos 2 a 3 años puede subir a más de 70.000 médicos necesitados en Alemania, porque varios se van a jubilar. Como vimos, gran parte de la población, en este momento cerca del 55-60% de los médicos son mayores de 55 años, o sea que prontamente se van a jubilar. Una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y los salarios? Porque comparados con otros países a donde mucho médico latino se dirige, como por ejemplo es España, pues el salario sí es más alto. El salario promedio de un especialista ronda entre los 71.600 y los 101.700 euros al año. Allá, digamos, hay cuatro escalones, por decirlo así. Está el médico asistente o Assistenzarzt, que es como el médico residente. Está el Facharzt, que es el médico ya graduado. Está el Oberarzt, que es el médico profesor. Y ya está el Chefarzt, que es el médico jefe. Y según esa escala van a tener un salario. Y es muy importante la experiencia. Después de 3 años de experiencia incrementan el salario, después de 5 años y así sucesivamente. Esto es principalmente pues, en hospitales públicos y privados, pero si se van a atender pacientes particulares, posiblemente se incrementan bastante estos ingresos pues, al año. Vamos a hablar ahora un poquito del proceso, y yo creo que el proceso comienza tomando la decisión. No es una decisión fácil, como les digo, pues abandonar y más pues digamos a mi edad, tomar esta decisión cuando uno ya tiene relativamente las cosas organizadas en Colombia no es fácil, pero digamos que cuando uno conoce este sistema, digamos que se vuelve muy atractivo. Es muy llamativo. Yo revisé y averigüé pues, en varios países el proceso de homologación, y es llamativo que Alemania tiene uno de los procesos más amigables para el extranjero y para el latino. Aquí, digamos, si uno es especialista, puede homologar una parte o casi todo o toda la especialidad. Le tienen en cuenta a uno mucho la experiencia. Y de hecho eso depende también del ingreso que uno va a tener. Realmente la principal limitante es el idioma. El alemán no es un idioma fácil. Tiene algunas similitudes con el inglés, algunas otras con el español, pero es un idioma complejo, no es difícil y no es imposible. Y lo mismo el proceso pues, de homologación.
hay que tomar pues una decisión y pues estar muy convencido de tomar este paso, pues porque va a tomar su tiempo. A veces la gente migra creyendo que el proceso va a ser más fácil y rápido y se estrella y se devuelve. A pesar de que el gobierno alemán le brinda a uno muchas facilidades para hacer todo el proceso. De hecho, incluso varios de los cursos de preparación de los exámenes son subvencionados por el gobierno. Uno no tiene que pagar nada. Entonces, eso es algo como para tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa muy importante es estudiar alemán, comenzar a estudiar alemán. Eso es, como dije, ya es la principal limitante. Idealmente uno debe llegar a un nivel B2. Para las profesiones reguladas exigen mínimo un nivel B2 y para ejercer en el país un nivel C1. Mucha gente opta por viajar directamente a Alemania a estudiar y obviamente uno lo puede hacer y digamos se toma menos tiempo, pero sale más costoso. El proceso obviamente acá, sobre todo si se toma con algún profesor que no sea alemán nativo, puede ser un poco más lento, pero obviamente más barato. Cuando uno viaja a Alemania y va a hacer un curso de idiomas, debe sacar una visa de estudio que va de 6 a 12 meses y para eso debe tener una cuenta bloqueada, como lo menciono ahí. Esa cuenta bloqueada es un sistema que utiliza el gobierno alemán en donde uno tiene que demostrar que tiene los recursos para sostenerse ese año. Entonces ellos piden que se deposite a esa cuenta bloqueada, que es en un banco alemán. Eso se hace a través de internet. Hay muchas opciones, Fintiva, Axio, Expatrio, hay varias opciones. Se deben cubrir los costos promedio mensuales de uno, que van alrededor de 930 a 940 euros. Esos son 11.280 euros al año. Entonces, la cuenta debe tener ese monto. Cuando uno la abre, ya uno viaja, pide la cita a la embajada y tramita la visa, sea la visa de estudio, una visa de trabajo, que es quizá la más difícil de conseguir, porque uno debería tener previamente un contrato de trabajo para poderla pedir. Y esta otra visa, que es la que la mayoría de médicos que están en proceso de homologación tramitan, que es la visa 16D. Esa visa uno la solicita cuando ya ha metido los papeles en Alemania. Para poder que le asignen o le den a uno la visa, debe tener previamente la cuenta bloqueada. Como les dije, más o menos 11.280 euros al año. Eso al valor del euro de hoy está como en 51 millones más o menos. Entonces, digamos que quien desee iniciar este proceso debe obviamente pues contar con ese dinero para esa cuenta bloqueada. Hay otra opción y es demostrar que alguien en Alemania lo va a sostener a uno y va a correr con todos los gastos. Obviamente, pues si uno tiene familiares allá, pues es fácil, pero se tiene que hacer un documento oficial, notariado allá en Alemania y llevar a la Cancillería para demostrar pues, que van a correr con los gastos de mantenimiento de uno. Pero como devolviéndonos un poco, lo más importante es tener un buen nivel de alemán para poder meter los papeles a la Cámara de Médicos del estado donde sea. Uno debe tener mínimo un nivel B2. Hasta el año pasado había algunos estados que permitían un nivel B1, pero como les mencioné ahora, se han endurecido un poquito pues, las condiciones. Usualmente los exámenes que reciben o que son válidos para ellos son los del TELC o los del Goethe, y en algunos estados aceptan el USD, que es suizo, que este se puede presentar en Bogotá. En Colombia solamente se puede presentar exámenes tipo Goethe, que es un poco más duro que el TELC. El problema es que para poder ¿cómo se dice esto? Para que los institutos autorizados puedan emitir un certificado B2, deben contar con un permiso, y el año pasado en Colombia se los retiraron a todos los institutos que pueden ser evaluadores
por un motivo de fraude. No sé si este año ya. Entonces a mí, por ejemplo, el B2 me tocó hacerlo allá en Alemania. Decidir a cuál estado aplicar. El formato de aplicación se llama el Antrag, el Stellenantrag. Como les dije, hay muchos, pues son 16 estados. Yo creo que eso sí ya será, digamos, por cuenta de cada uno que esté interesado, meterse a investigar cuál está de pronto está más de acuerdo con sus gustos. Hay unos estados que son más fuertes en algunas áreas, por ejemplo, en cardiología y cirugía cardíaco-vascular, muy fuerte Baden-Württemberg. En Friburgo hay un centro muy grande. En Leipzig, por ejemplo, tiene uno de los centros de cirugía cardíaca más grande de Europa. El Herzzentrum en München, ahí en Baviera, y en Hannover, en Baja Sajonia. Entonces, digamos, esas son, uno va viendo pues que de pronto estado le gusta. Digamos que en las poblaciones del sur son un poquito más cálidas. Friburgo, por ejemplo, en Baden-Württemberg es la ciudad que más sol recibe al año en Alemania. Pues también depende de eso. Es una de las cosas que uno debe tener en cuenta al momento de desplazarse allá. Uno está acostumbrado a temperaturas más altas acá. Ese cambio no es fácil y si uno va a tomar la decisión de viajar, eso lo debe tener muy presente. Entonces, una vez yo decida cuál estado aplicar y yo ya tengo ese nivel B2, uno puede iniciar el proceso desde acá. Uno se mete en la página, ahora les voy a mostrar la página de la Agencia de Trabajo Alemana. Por estados muestran los requisitos que tiene cada estado y el formulario. Uno lo descarga, lo llena y lo envía con la documentación, que ahora les voy a mostrar cuáles son los documentos que se necesitan. Y una vez uno envía el Antrag, ellos le van a dar a uno una respuesta de que ya se recibieron los documentos. Aquí hay que tener algo importante porque muchos documentos deben ir traducidos al alemán. Mucha gente, digamos que ha perdido el dinero porque los traducen con, valga la redundancia, traductores jurados que aparecen en la página de la Embajada Alemana en Bogotá. Pero en la mayoría de estados en Alemania no reciben documentos traducidos por fuera de Alemania. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue, antes de sacar la visa y todo esto, me fui con el pasaporte, estuve 3 meses, estudié allá, hice el curso preparatorio para el primer examen de homologación y allá mismo traduje los documentos y diligencié el formato para ingresarlos en Baja Sajonia, por ejemplo, que fue el estado donde yo apliqué. Pero eso se puede hacer desde acá. El problema es tener los documentos traducidos. Entonces, digamos, eso es el problema. Muchas veces uno puede mandar el Antrag, el formulario, ellos le dicen, y uno dice que posteriormente va a enviar los documentos traducidos, y ellos dicen pues que no le entregan a uno como la respuesta de evaluación hasta que se envíen. Una vez uno los envía a la Cámara de Médicos ya traducidos con su B2 y todo esto, tardan más o menos de 8 a 12 semanas en dar una respuesta definitiva de que ya se evaluaron toda la documentación, el programa de estudio, las notas, todo eso, la experiencia laboral, y emiten un documento que se llama el Deficit Bescheid. Eso es como el aviso de déficit que uno tiene. Y con eso uno puede programar el primer examen de homologación. La mayoría de universidades en Medellín son avaladas por la Comunidad Europea. Y la Universidad de Antioquia está entre ellas. De hecho, recuerden que el programa tiene acreditación internacional. Entonces, digamos que en ese sentido, las diferencias en el pensum no son muchas y lo que uno tiene que homologar de medicina general, digamos, las diferencias no es muy amplia. Entonces, una vez ya uno hace esta parte del proceso y le llega la confirmación, ese Deficit Bescheid, le mandan a uno la factura del primer examen. Ese primer examen allá solamente se hacen 2 exámenes de homologación. El primer examen se llama el FSP o Fachsprachprüfung, que es el examen de alemán médico. Ese examen en este momento tiene un precio de 455 euros. Una vez se pasa este examen, se obtiene el permiso de trabajo que se llama el Berufserlaubnis por 2 años.
Entonces, por esos 2 años uno puede trabajar, uno se presenta usualmente al área que desea. Allá, al presentarse a las residencias, no es con examen, sino que son con entrevistas. Uno hace su hoja de vida y la comienza a enviar a hospitales. De hecho, uno busca en internet Stelle Angebote o eh, como puestos de trabajo para Assistance AST en tal estado y le salen varios y uno les escribe. Muchos hospitales no le responden a uno, pero otros sí. Ellos tienen un déficit muy alto de personal y les interesa tener personal ya entrenado, porque para ellos sale mucho más barato en cuanto que no tienen que gastar el tiempo, esperar los 6 años que dura medicina, más los 5, 6, 7 años que dura la especialidad. En el caso de los especialistas y en el caso del médico general que va a hacer su residencia, pues ya llegan con una experiencia. Y en términos generales, a ellos les gusta el trabajo del médico latino. La idea es que una vez uno obtiene este permiso de trabajo, que tiene una duración máxima de 2 años, uno debe comenzar a preparar el segundo examen, que se llama el examen de conocimientos médicos o Kenntnisprüfung. Una vez se gana este segundo examen, uno ya obtiene la aprobación, ya es un médico alemán y puede ejercer en cualquier parte de la Unión Europea. Una vez uno obtiene la aprobación, ya uno se presenta directamente a la especialidad que uno quiere hacer. En algunos casos le cuentan a uno la experiencia que ya tuvo durante ese año, 2 años que estuvo con ese permiso de trabajo. En otros casos no, pero igual pues uno está recibiendo un salario de médico en ese momento y uno está perfeccionando el idioma. Entonces, hablando un poquito de la FSP, que es el primer examen, se puede presentar las veces que sea. Disculpe un momento. Qué pena con ustedes. Entonces, se puede presentar las veces que sea, consta de 3 partes, dura 1 hora. La primera parte es una anamnesis, tiene que ser una anamnesis completa, incluyendo el peso del paciente, fecha completa de nacimiento, cuál es el médico de cabecera. Es con un paciente simulado y lo evalúan 2 médicos. 20 minutos de anamnesis, 20 minutos de elaborar la historia clínica. Obviamente en la historia clínica deben ir términos médicos, y los otros últimos 20 minutos la presentación del paciente a esos 2 colegas que le pueden hacer a uno preguntas diversas del tema. Lo que ellos evalúan es qué tanto uno se logra desenvolver con el idioma. Incluso uno puede equivocarse en el diagnóstico, idealmente no, pero uno podría equivocarse, pero si logró explicar bien todo y se desenvolvió bien, puede pasar el examen. Entonces, lo importante es eso, perfeccionar el idioma. Eso es quizá lo más importante que le abre a uno puertas en todo este sistema. La Kenntnisprüfung sí tiene una limitante, son máximo 3 intentos, se deben hacer en esos 2 años después de la FSP, o sea, paso la FSP, obtengo el permiso de trabajo que demora 15 días, comienzo a trabajar y la idea es uno de una vez meter los papeles a la Cámara de Médicos para ir pidiendo la cita para la Kenntnisprüfung porque puede tardar 6, 7 a 9 meses. Entonces, y si uno pues, no pasa el primer intento, pues son otros 2 o 3 meses esperando a que le reprogramen el segundo examen. Aquí ya sí es con un paciente real, es en un hospital. Se tiene que hacer una anamnesis completa, hay que examinar al paciente, se hace un informe corto con diagnóstico, pues toda la anamnesis, con el diagnóstico y con el tratamiento. Se presenta el caso y luego se hace una ronda de preguntas médicas por panel evaluador. Usualmente los temas son de medicina interna, cirugía general y puede haber una tercera especialidad que es variable, ortopedia, radiología. Casi nunca hay pacientes pediátricos. Son más o menos 50% de cirugía general, 40% de medicina interna y el resto. Bueno, y medicina legal, pero medicina legal es derecho médico, ¿cierto? La parte de leyes médicas en Alemania. Eso es usualmente en lo que consta este examen. Estos son los documentos que se requieren. La hoja de vida no puede tener espacios, prácticamente desde que uno nace hasta en el punto en el que va, no debe haber espacios. O sea, que se demoró 2 meses desde que terminó la carrera, comenzar el rural. Hay que poner, como aparece acá,
Beschäftigungslosenzeit, que eso significa tiempo pues sin trabajo, sin actividad, y se debe de indicar. La mayoría de veces se pone, no, estudiando inglés o preparando el examen de la residencia, cualquier cosa. Pero esto es muy importante, no puede tener vacíos la hoja de vida y obviamente debe ser en alemán. El registro civil apostillado y traducido. Los documentos, eso es una ventaja que tiene el sistema colombiano. Nosotros los documentos los podemos apostillar todos por vía digital. Eso a veces es un poquito enredado para ellos porque en Alemania todavía todo es a mano. Entonces, digamos, uno a veces puede encontrar un poquito una barrera, sobre todo en las ciudades pequeñas, entender que estos documentos ya vienen digitalizados, vienen con su código QR. Los documentos que se deben apostillar primero se deben legalizar, se cargan en la página del Ministerio de Educación. Eso tarda 3 días. Y una vez dan el informe, pues de que quedó legalizado, ya lo monta uno a la Cancillería y en 2 a 3 días está ya el documento apostillado. Ahora les muestro cuáles son los que deben ir apostillados. Entonces, registro civil tiene que estar apostillado y traducido, el diploma de medicina traducido y autenticado, pues autenticado es notariado, pero eso es una copia autenticada ya en Alemania. Notas de la carrera y lista de materias traducidas y autenticadas igualmente allá. Certificado de la licencia médica en Colombia, que eso uno lo pide en la página del Ministerio de Salud, y el código de RETUS, el pasaporte traducido y autenticado, el certificado del Tribunal Nacional de Ética Médica no puede tener más de 3 meses a la hora de hacer la solicitud. Por fortuna uno lo solicita acá y eso inmediatamente se lo envían, entonces no hay problema con eso. El certificado de antecedentes judiciales, en la misma página de la Cancillería aparece una opción de antecedentes judiciales con fines migratorios y eso le sale inmediatamente por la página. El certificado de alemán B2, una evaluación médica por médico alemán, eso es cuando uno ya está allá. Uno debe tener una evaluación médica que dice pues que uno está en buenas condiciones médicas y eso. Los certificados laborales traducidos, el certificado de internado, esto usualmente lo dan en la facultad, con firma original traducido autenticado, y el certificado del año rural. Y obviamente pues si uno tiene una especialidad, exactamente lo mismo, el pensum, las notas, acta de grado que me faltó ahí y el diploma. Entonces mire cuáles son los documentos que van a ir apostillados. El diploma, todo lo que tenga que ver con esto de liberación del servicio, lo del rural, la constancia de internado, el acta de titulación, que es el acta de grado, el CARDEX, así lo llaman ellos, que es el certificado de notas, la carga horaria, y el acta de nacimiento. Carta de no antecedentes penales también se apostilla, igual que la constancia de Tribunal de Ética Médica. Esto es para los que tienen, sobre todo, especialidad. La homologación directa por peritaje es opcional. Cuando uno va a meter los papeles y dicen, usted quiere hacerlo por la vía del Kennisprüfung o por peritaje, el Gutachten. El problema es que la posibilidad de que uno lo pase es del 50-50. Sin embargo, cuando uno tiene ya varios años de experiencia, o para los especialistas de acá, uno sí puede optar por el Gutachten o el peritaje. Es un poco más costoso. Hay posibilidad de que uno no lo pase, pero igual entonces puede seguir por la vía del Kennisprüfung, el examen de conocimientos médicos, y aquí pues exactamente lo mismo. Registro los temas de la especialidad, es más largo porque el temario completo pueden ser 150, 200 páginas, por ejemplo, nada más de medicina, más la especialidad, entonces por eso sale más costoso porque hay que traducir todo eso. Y muy importante tener al menos el certificado con 3 vacunas COVID, hay que traducirlas al alemán allá, y siempre tener vacuna contra el sarampión o tener títulos positivos por encima de 300.000 unidades. Esta es la página del gobierno federal, ahí está el Arbeitsagentur o la agencia de trabajo. Ellos ahí muestran, uno lo puede poner en español y le muestran a uno todo cómo es el proceso. Ellos tienen ahora un programa que se llama Specialized y ellos corren con gran parte de los costos, necesitan mucho personal médico. Tienen un convenio directo con México, Jordania y con Colombia, que comenzó a partir de este año. Y ellos corren con los costos y le ayudan a tramitar a uno todas las visas y eso, entonces importante. Y abajo
está un video de una médica bogotana que ya está radicada allá, está haciendo cardiología, se llama Jimena Yosara. Sí sería chévere que lo buscaran. A ver. No veo aquí la página que se me hizo. Aquí está. Su proceso para la residencia médica en Alemania. Ella tiene un video, son de 20 minutos, también explican todo esto que les estaba comentando. Tiene varios videos hablando de las ventajas, de las desventajas, porque obviamente no todo es color rosa, la burocracia es lenta. Obviamente el alemán es muy riguroso y estricto con sus normas. Nosotros como latinos estamos acostumbrados a un estilo de vida un poco más relajado. Entonces, para que lo tengan presente. No sé si tengan preguntas o dudas, eso era como lo que les quería hablar a ustedes. Adelante, Isabela. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Doc, yo tengo una pregunta de pronto en la parte de la información. ¿A qué estado, por ejemplo, pues sería más fácil? Tengo entendido que hay algunos estados que son más complicados, así como usted lo dijo, pero de pronto, ¿dónde me podría informar? ¿En la página que usted mostró? ¿O dónde me podrían dar información? ¿Cómo saber No, cuánto tiempo? eso ya uno lo ve mucho en blogs. Por ejemplo, hay una página que llama Médicos en Alemania, Médicos Latinos en Alemania. Esta jovencita Jimena Yosara tiene en sus videos en YouTube, explica, porque digamos el Estado federado o el gobierno federado emite unos resultados de éxito de las pruebas de la FSP y de la AKP. Y por ejemplo, lo que es Baviera, Baja Sajonia, tiene tasas altas de aprobación. Düsseldorf, que queda en Nordrhein-Westfalen, tiene tasas, pues ha tenido, y sobre todo Münster, tiene ¿cómo es? Una muy mala historia. Tasas de éxito del 45% apenas. Entonces, como que tienen a veces unos evaluadores muy cuchillas, muy mala clase. Entonces, sí. Baja Sajonia, Niedersachsen, en Hannover, es un poquito lento a veces el trámite, pero allá hay mucho latino. Baviera, obviamente uno escoge el estado. Una de las recomendaciones o sugerencias es, al principio uno si quiere comenzar a trabajar y hacer todo este proceso, comenzar en ciudades pequeñas, porque tiene mayor probabilidad de uno participar de todo el proceso y poder adquirir más fácil un trabajo, porque en las ciudades grandes, en los hospitales universitarios, va a haber una limitante, porque va a haber predilección obviamente por los médicos alemanes. En cambio, en las ciudades más alejadas, yo por ejemplo me presenté en un pueblo relativamente pequeño, y el hospital es un hospital que acá es un tercer nivel, pero para ellos es pequeño. Es del tamaño del Hospital Manuel Uribe Ángel y tiene todo. Entonces, pues, y el pueblo es muy agradable. Entonces, mucha gente al principio quiere como llegar que a Berlín, que a Múnich, ¿cierto? A las ciudades grandes. Un poquito complicado, sobre todo porque le van a dar predilección, va a haber siempre prelación por el nativo, claramente. Bueno, en el chat Juan Camilo García pregunta si puede volver a mostrar, por favor, los documentos que se deben apostillar. Sí, aquí está. Entonces, sobre todo, esta es la más importante, porque la otra es ya para el gutachten o para el peritaje. Esos documentos, todo uno lo hace por la página, cuesta como 32.000 pesos por documento apostillado. No es tan costoso. Por ejemplo, en México tienen que ir todo es a mano, tienen que desplazarse a veces hasta Ciudad de México o a ciertas ciudades grandes, cuesta $90 cada documento por apostillar. Digamos que en ese sentido tenemos una ventaja. El sistema aquí es bastante organizado al respecto. Espérate, si vieron la pantalla, es que no sé, yo creo que dejé de compartir. Sí, debe compartir. Qué pena.
es esta, si le quieren tomar un pantallazo. Listo, muchas gracias. Bueno, Esteban pregunta, doctor, ¿tiene conocimiento de la medicina deportiva en Alemania? No, realmente no. En este momento digamos, las especialidades que son más buscadas son anestesia, medicina interna, geriatría, psiquiatría, medicina familiar. En las quirúrgicas es un poco, porque son un poco más apetecidas, pero no es imposible. Ginecología tiene muchos puestos, pero medicina del deporte no tengo mucha información. Listo, Andrés Felipe Restrepo dice, finalmente, ¿cuánto daría el presupuesto final para todo el proceso? Bueno, aparte de la cuenta bloqueada, lo que uno se gasta en los cursos acá, eso sí es muy variable, ¿cierto? Uno puede estudiar o con un profesor particular que puede ser un poquito más costoso, o hay institutos como el TAG, que hay en la Guagatala, está el Colombo Alemán y está, creo que en EAFIT también hay clases de alemán. Es muy variable, pero con el programa Specialized, métanse a la página que les mostré ahora. Deje de compartir otra vez. Sí. Qué pena con ustedes. Fíjate que está un poquito lento esto. Ahí se ve la presentación. ¿Aún no se ve? No. ¿Qué está pasando? Se ve ahí la presentación. Sí. Debe verse. No, yo no la estoy viendo. No sé si alguien más sí la ve. Voy a salir y vuelvo y me salgo y vuelvo y la presento. ¿Ya se ve? Ahora sí. Sí, doctor. En este link, makeitingermany.com, y ahí está la página de la, ¿qué? De la agencia para el trabajo. Un momento que debo en este momento desplazarme. Yo les sigo contestando las preguntas, pero me voy a conectar desde el celular. Entonces voy a conectarme por acá y ya sigo con ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, Cris Flores pregunta si hay un límite de edad o hasta qué edad habría dificultad. No, esa es una de las grandes ventajas que tiene realmente. Espera, yo más bien salgo de acá. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. ¿Me oyen? Sí. ¿Me están oyendo? Sí, doctor, ahí se le escucha. Ok, no, una de las grandes ventajas que tiene el programa. Qué pena que la conexión se me cortó un momento.
Una de las ventajas que tiene, digamos, todo el sistema médico en Alemania es que ellos están acostumbrados a graduarse mayores. Entonces, en promedio, el especialista se gradúa alrededor de los 35, 36 años, incluso mucho después. En este momento hay compañeros de 50 años haciendo su residencia. La edad de jubilación está cercana a los 70 años, o sea que si uno a los 50 está terminando su residencia, digamos que pues va a tener al menos 20 años más para estar trabajando. Entonces hay un límite de edad como tal. Listo, doctor. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Espero que nos pueda volver a acompañar en una próxima ocasión. Y bueno, los asistentes recuerden llenar el link de asistencia y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables.